¿Alguna vez has sentido que la felicidad depende de alguien más? Imagina que el secreto para una vida plena no está afuera, sino en tu propia capacidad para soltar aquello que ya no sirve. Carl Jung nos lleva a explorar los misterios del alma solitaria, revelando cómo encontrar paz y propósito dentro de nosotros mismos. Carl Jung nos enseña que la felicidad es un proceso interior y no el resultado de estímulos externos. Esta visión contrasta con la creencia común de que la felicidad se encuentra al cumplir metas externas como el éxito, el amor o la riqueza. Para Jung, la verdadera alegría nace al explorar nuestra propia alma y trabajar en nuestro desarrollo personal, un concepto que él denominó individuación. Este proceso, que implica descubrir, aceptar y unificar todas las facetas de nuestra personalidad, es esencial para alcanzar una paz duradera. En el camino hacia la individuación, nos enfrentamos con las sombras de nuestra psique. Estas sombras son aquellas partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos porque no encajan en la imagen que deseamos proyectar. Sin embargo, Jung enfatiza que, para ser felices, debemos confrontar y aceptar estas sombras. Al hacerlo, descubrimos una riqueza interior que a menudo permanece oculta. La soledad, vista por muchos como una carga, es en realidad una oportunidad para conectar con nuestro ser auténtico. Cuando nos apartamos del ruido del mundo exterior, podemos escuchar la voz de nuestro inconsciente. En este espacio de introspección, emergen imágenes, símbolos y arquetipos que contienen claves para entender quiénes somos realmente. Estas representaciones no solo reflejan nuestras luchas internas, sino también nuestro potencial para crecer y transformarnos. El concepto junguiano del inconsciente colectivo amplía aún más esta perspectiva. Este inconsciente compartido, compuesto por arquetipos universales y experiencias comunes a la humanidad, actúa como un recordatorio de que todos estamos conectados. Aunque estemos solos, podemos sentirnos parte de algo más grande. La felicidad, entonces, no es un estado fijo, sino un continuo proceso de autodescubrimiento y conexión con el mundo interior y exterior. Además, Jung destacó que este viaje no siempre es cómodo. La confrontación con uno mismo puede ser dolorosa, especialmente cuando descubrimos aspectos de nuestra personalidad que nos resultan incómodos o desagradables. Pero es precisamente en estos momentos de incomodidad donde se produce el crecimiento. Como un alquimista que transforma metales en oro, nosotros podemos transformar nuestras heridas en sabiduría y nuestras inseguridades en fortalezas. Un aspecto clave del viaje hacia la felicidad interior es aprender a vivir en el presente. Jung subrayó que la mente humana tiende a divagar entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones por el futuro. Sin embargo, es en el momento presente donde encontramos la paz. Practicar la atención plena y la gratitud nos ayuda a anclarnos en el aquí y ahora, permitiéndonos disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. La felicidad como viaje interior también implica reconocer nuestras propias necesidades y deseos. Esto no significa ser egoísta, sino ser honesto con uno mismo. A menudo, buscamos la aprobación externa o tratamos de cumplir expectativas ajenas, olvidándonos de lo que realmente nos hace felices. Jung nos invita a reflexionar sobre nuestras verdaderas pasiones y a actuar en consecuencia. Por último, este viaje interior es un proceso continuo. La felicidad no es un destino al que llegamos una vez y para siempre, sino un estado que cultivamos día a día. Al desarrollar una relación amorosa con nosotros mismos, aprendemos a encontrar alegría en nuestra propia compañía. Este enfoque no solo nos libera de la dependencia emocional de los demás, sino que también nos capacita para construir relaciones más auténticas y significativas. Uno de los mayores desafíos para la felicidad es nuestra incapacidad para soltar aquello que nos causa dolor o ya no nos sirve. Carl Jung describe el apego como una fuerza que nos mantiene encadenados a patrones, emociones y relaciones que nos limitan. Soltar
En cambio, es un acto de liberación que nos permite abrirnos a nuevas posibilidades y experiencias. El apego emocional surge, en gran parte, de nuestras inseguridades y miedos. Desde la infancia, aprendemos a aferrarnos a personas o situaciones que nos brindan una sensación de seguridad. Sin embargo, a medida que crecemos, estos apegos pueden convertirse en obstáculos para nuestra evolución personal. Jung nos insta a observar nuestros patrones de apego con honestidad y a preguntarnos: ¿estoy reteniendo esto porque realmente lo necesito o porque tengo miedo de estar sin ello? Un aspecto fundamental del desapego es el reconocimiento de nuestra sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Jung sugiere que muchas de nuestras relaciones y emociones están impregnadas de proyecciones, es decir, vemos en los demás lo que negamos en nosotros mismos. Al integrar estas proyecciones, no solo recuperamos partes valiosas de nuestra psique, sino que también reducimos nuestra dependencia emocional. El desapego también implica aceptar la impermanencia de la vida. Todo cambia. Las relaciones evolucionan, las circunstancias se transforman y nuestras necesidades cambian con el tiempo. Resistirnos a este flujo natural solo genera sufrimiento. Jung nos recuerda que abrazar el cambio es esencial para nuestro crecimiento. Un ejercicio práctico para soltar es la escritura reflexiva. Escribir sobre lo que queremos dejar ir y luego destruir el papel puede ser un acto simbólico poderoso. Este ritual, aunque simple, tiene un impacto profundo en nuestra mente inconsciente, ayudándonos a cerrar ciclos y a liberar energía atrapada. El desapego emocional no significa insensibilidad o frialdad, sino una forma más saludable de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Nos permite amar sin poseer, ayudar sin controlar y vivir sin temer a la pérdida. En palabras de Jung, no hay transformación sin conflicto. Soltar, aunque doloroso al principio, es el primer paso hacia una vida más libre y auténtica. Por último, el desapego emocional nos ayuda a reconectar con nuestro propósito. Cuando dejamos ir aquello que ya no sirve, creamos espacio para lo nuevo. Este vacío no es algo que deba temerse, sino un terreno fértil donde pueden florecer nuevas oportunidades y experiencias. En esencia, el arte de soltar es un acto de valentía y amor propio. Jung nos muestra que, al liberar las cadenas del apego, no solo encontramos paz interior, sino que también recuperamos nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. La soledad, a menudo vista como una carga, es para Carl Jung un terreno fértil para el crecimiento personal. La individuación, que Jung define como el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, se nutre de los momentos de introspección que solo la soledad puede ofrecer. Mientras que la sociedad moderna suele etiquetar la soledad como algo negativo, Jung la presenta como un regalo invaluable para aquellos que buscan conocerse verdaderamente. El concepto de individuación parte de la idea de que nacemos incompletos. Nuestra psique está dividida entre lo consciente y lo inconsciente, y nuestra misión en la vida es integrar estas dos partes en una totalidad armoniosa. Sin embargo, este proceso no ocurre de manera espontánea ni automática. Requiere valentía para enfrentar nuestras sombras, aquellas partes de nosotros que hemos reprimido porque no se ajustan a lo que creemos que deberíamos ser. En la soledad, lejos de las distracciones y presiones del mundo exterior, estas sombras se revelan. La soledad nos da la oportunidad de cuestionar quiénes somos realmente. En lugar de definirnos por nuestras relaciones, logros o roles sociales, podemos explorar nuestras creencias, emociones y deseos más profundos. Esto no siempre es cómodo. A menudo, enfrentamos miedos, inseguridades y dudas que hemos evitado confrontar. Pero Jung insiste en que este es un paso esencial hacia la autenticidad. Solo al aceptar nuestras luces y sombras, podemos experimentar una transformación real.
Una de las claves de la individuación es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Para muchas personas, la soledad se asocia con vacío o abandono. Sin embargo, Jung nos anima a reinterpretar este estado como un espacio de libertad. En la soledad, no tenemos que cumplir con las expectativas de nadie. Podemos experimentar quiénes somos sin filtros ni máscaras. Este redescubrimiento de nosotros mismos puede ser profundamente liberador. Además, la soledad no significa aislamiento. De hecho, Jung argumenta que quienes han pasado por el proceso de individuación son más capaces de formar conexiones significativas con los demás. En la travesía de la soledad, Carl Jung identificó arquetipos que actúan como guías internos para ayudarnos a navegar nuestras emociones y experiencias. Los arquetipos son patrones universales del inconsciente colectivo, imágenes y símbolos que resuenan con toda la humanidad. Entre ellos, varios tienen un papel crucial en la vida del solitario, ofreciendo orientación, esperanza y perspectiva. El primero de estos arquetipos es el sabio, una figura que simboliza la búsqueda de conocimiento y autocomprensión. El sabio nos invita a cuestionar lo que creemos saber, a buscar verdades más profundas y a ver la soledad como una oportunidad para la reflexión. Bajo su guía, aprendemos que los momentos de introspección no son tiempos de inactividad, sino de crecimiento mental y espiritual. La figura del sabio no necesariamente trae respuestas inmediatas, pero nos anima a formular preguntas que abren nuevas puertas en nuestra psique. Otro arquetipo crucial es el explorador. Este arquetipo nos motiva a aventurarnos en territorios desconocidos, tanto internos como externos. En la soledad, el explorador nos anima a aceptar lo incierto, a enfrentarnos al miedo al vacío y a descubrir partes de nosotros mismos que antes estaban ocultas. La curiosidad que despierta el explorador transforma la soledad en una experiencia de descubrimiento y expansión. En lugar de sentirnos atrapados, podemos experimentar la soledad como un viaje emocionante hacia lo desconocido. El héroe es otro arquetipo central en la psicología del solitario. Este arquetipo representa el coraje necesario para enfrentar los desafíos internos. Cuando estamos solos, surgen miedos, inseguridades y dudas que pueden parecer insuperables. El héroe dentro de nosotros nos da la fuerza para superar estos obstáculos y avanzar con determinación. La lucha del héroe no es contra enemigos externos, sino contra nuestras propias limitaciones y temores. Además, encontramos al sanador, un arquetipo que nos guía hacia la autocompasión y el autocuidado. En la soledad, podemos tomar el tiempo necesario para sanar heridas emocionales que a menudo ignoramos en el ajetreo de la vida cotidiana. El sanador nos enseña a mirar nuestras cicatrices no como signos de debilidad, sino como pruebas de nuestra capacidad de recuperación. El creador es otro arquetipo que florece en la soledad. Este simboliza nuestra capacidad de imaginar, innovar y construir. En ausencia de distracciones externas, el creador nos permite canalizar nuestras energías hacia proyectos que reflejan nuestras pasiones e ideas más auténticas. Desde escribir un diario hasta pintar o diseñar algo nuevo, el creador transforma la soledad en un espacio fértil para la expresión artística y la innovación. Por último, el amante nos recuerda que la soledad no significa una desconexión emocional. Este arquetipo nos invita a nutrir una relación amorosa con nosotros mismos. A través del autoconocimiento y la aceptación, el amante nos muestra cómo encontrar gozo y satisfacción en nuestra propia compañía. Cada arquetipo trae consigo un mensaje único, pero juntos forman un mapa simbólico para navegar la soledad. En lugar de ver este estado como una ausencia, Jung nos enseña que está lleno de presencias, las voces internas que nos guían hacia la plenitud. Al explorar estos arquetipos, no solo descubrimos más sobre nosotros mismos, sino que también encontramos herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y creatividad.
La integración de estos arquetipos no es un proceso pasivo. Requiere que prestemos atención a nuestras emociones, sueños y patrones de pensamiento. Al hacerlo, transformamos la soledad en un viaje activo de autodescubrimiento, un camino en el que cada paso nos acerca más a nuestra esencia. Por ello, Jung veía en los arquetipos un recurso invaluable para quienes buscan la felicidad y la realización en su propia compañía. La sincronicidad, uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung, se refiere a la coincidencia significativa de eventos que, aunque no relacionados causalmente, están conectados por un significado subjetivo. Este fenómeno ocurre cuando nuestra vida interior y los eventos externos parecen alinearse de maneras inesperadas, ofreciendo pistas y señales sobre nuestro camino. Para Jung, la sincronicidad no es azar, sino una manifestación de la conexión profunda entre nuestra psique y el universo. En el contexto de la soledad, la sincronicidad adquiere un significado especial. Cuando estamos solos, nuestro mundo interior se vuelve más accesible y nos volvemos más receptivos a los mensajes del inconsciente. Estos mensajes pueden surgir de diversas formas: sueños, intuiciones, símbolos o incluso encuentros fortuitos. Por ejemplo, alguien en un periodo de introspección puede soñar con un río y luego encontrar casualmente un libro que habla de la transformación personal a través de la metáfora del agua. Estos eventos aparentemente desconectados cobran sentido en conjunto, como si el universo estuviera dialogando con nosotros. Jung observó que la sincronicidad suele intensificarse en momentos de crisis, cambio o transformación personal. Durante estos periodos, nuestra psique está más activa, buscando resolver conflictos internos y guiar nuestro desarrollo. La soledad, aunque puede sentirse desafiante, actúa como un catalizador para estos momentos. Al estar menos distraídos por el ruido externo, podemos captar mejor las señales de la sincronicidad y comprender su mensaje. Un ejemplo clásico proporcionado por Jung es el caso de una paciente que soñaba con un escarabajo dorado. Durante una sesión de terapia, mientras hablaba del sueño, un insecto similar golpeó la ventana de la sala. Este evento rompió la resistencia racional de la paciente al proceso terapéutico, permitiéndole avanzar en su individuación. Jung utilizó este caso para ilustrar cómo los eventos sincrónicos no solo tienen un significado simbólico, sino que también pueden desbloquear aspectos de nuestra psique que permanecían estancados. La sincronicidad también desafía la visión mecanicista de la vida, que separa lo interno de lo externo. En cambio, sugiere que el mundo funciona como una red interconectada, en la que nuestras experiencias internas tienen reflejos en el mundo físico. Para quienes experimentan soledad, este concepto ofrece consuelo y sentido. La idea de que el universo responde a nuestras preguntas y necesidades interiores puede transformar la soledad en un periodo de profunda conexión espiritual. Sin embargo, para que podamos experimentar sincronicidades, debemos estar abiertos a ellas. La mente lógica y racional a menudo descarta estas coincidencias como simples casualidades. Jung argumenta que necesitamos una mente más abierta para captar el significado detrás de estos eventos. Esto no implica abandonar el pensamiento crítico, sino equilibrarlo con una actitud receptiva hacia lo simbólico y lo misterioso. Un ejercicio práctico para fomentar la sincronicidad es mantener un diario de eventos significativos. Al escribir sobre sueños, intuiciones o coincidencias inusuales, podemos comenzar a identificar patrones y significados que quizás no sean evidentes al principio. Este hábito también fortalece nuestra conexión con el inconsciente, ayudándonos a integrar sus mensajes en nuestra vida cotidiana. La sincronicidad también nos recuerda que, aunque podamos sentirnos solos, estamos conectados con algo más grande. En momentos de soledad, una señal aparentemente insignificante, como una canción que escuchamos en el momento justo, o una conversación inesperada,
puede recordarnos que no estamos realmente aislados. Estas experiencias refuerzan nuestra confianza en el flujo de la vida y nos alientan a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. En última instancia, la sincronicidad no es algo que podamos forzar o controlar. Es un fenómeno que ocurre cuando estamos alineados con nuestra esencia. La soledad, al permitirnos reflexionar y conectar con nuestro interior, crea el espacio necesario para que estas coincidencias significativas se manifiesten. Como dijo Jung, la sincronicidad es un recordatorio de que todo está conectado, y al reconocer estas conexiones, encontramos sentido y dirección en nuestra vida. Carl Jung comparó el proceso de autodescubrimiento con la alquimia, una antigua práctica que buscaba transformar metales comunes en oro. Para Jung, esta metáfora no se refiere solo a una transformación externa, sino también a un proceso interno en el que las partes oscuras y desconocidas de nuestra psique se integran para crear una versión más plena y consciente de nosotros mismos. Este trabajo, que él llamó la gran obra, encuentra en la soledad su mejor laboratorio. La alquimia del alma comienza con la nigredo, o etapa de oscuridad. Este es el punto en el que enfrentamos nuestras sombras, miedos, traumas y aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido. En la soledad, estas partes de nosotros mismos se hacen más visibles, no porque sean más fuertes, sino porque no hay distracciones que nos impidan enfrentarlas. Este encuentro inicial puede ser doloroso, pero es un paso necesario para el crecimiento. Jung subraya que no podemos transformar lo que no reconocemos. Por lo tanto, aceptar nuestras sombras es el primer paso hacia la luz. La siguiente etapa, conocida como albedo, implica purificación. Aquí, comenzamos a separar lo esencial de lo superfluo en nuestra vida. En la soledad, esto puede significar reevaluar nuestras prioridades, cuestionar nuestras creencias y dejar ir lo que ya no nos sirve. Este proceso no se trata de perfección, sino de autenticidad. Jung explica que al integrar nuestras experiencias pasadas y aceptarlas, comenzamos a liberar la energía atrapada en conflictos internos, lo que nos permite avanzar hacia un estado de mayor claridad y equilibrio. El clímax de la alquimia es la rubedo, o la iluminación. En esta etapa, las lecciones aprendidas de la oscuridad y la purificación se combinan para crear algo nuevo. La rubedo simboliza la integración total de nuestra psique, un estado en el que aceptamos tanto nuestras luces como nuestras sombras. En la soledad, este estado se manifiesta como una paz interna, una sensación de estar completos y en armonía con nosotros mismos. Jung también destacó la importancia de los símbolos en este proceso. Al igual que los alquimistas utilizaban imágenes como el águila, el león o el fuego para representar etapas de transformación, nuestra psique utiliza símbolos para comunicar su progreso. Estos símbolos pueden aparecer en sueños, arte o incluso en eventos de la vida cotidiana. Al prestar atención a ellos, podemos comprender mejor nuestro viaje interior y las lecciones que debemos aprender. Además, Jung veía la alquimia como un proceso continuo. No alcanzamos un estado de perfección y nos detenemos. Más bien, la vida nos presenta nuevos desafíos que requieren nuevas transformaciones. La soledad, por lo tanto, no es solo un periodo para sanar, sino un espacio recurrente donde podemos volver para reflexionar y renovarnos. Para integrar la alquimia en nuestra vida, Jung sugiere prácticas como la escritura reflexiva, el arte o la meditación. Estas actividades no solo nos ayudan a procesar nuestras emociones, sino que también actúan como herramientas para explorar y transformar nuestra psique. Al igual que los alquimistas trabajaban en su laboratorio, nosotros trabajamos en nuestra alma, cultivando la paciencia y la curiosidad necesarias para descubrir el oro oculto dentro de nosotros. En última instancia, la alquimia del alma es una invitación a ver la soledad no como un estado de carencia,
sino como un espacio de posibilidad. Al transformar nuestra oscuridad en luz, no solo encontramos paz y felicidad, sino que también nos convertimos en una fuente de inspiración para los demás. En palabras de Jung, quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. La soledad, entonces, es el lugar donde comenzamos a despertar a nuestra verdadera naturaleza. Carl Jung enfatizó que nuestra felicidad y paz interior dependen en gran medida de nuestra capacidad para vivir en el momento presente. Esto no significa ignorar el pasado o dejar de planificar el futuro, sino aprender a no quedar atrapados en ellos. Según Jung, la mente humana tiene una tendencia natural a divagar. Nos obsesionamos con los errores del pasado o con los temores del futuro, perdiendo de vista el único momento que realmente tenemos, el ahora. El presente es donde ocurre la vida, y la soledad ofrece un escenario ideal para redescubrir esta verdad. En un mundo lleno de distracciones tecnológicas, sociales y laborales, la soledad nos permite desconectar del ruido externo y reconectar con nuestra esencia. Sin embargo, estar presentes requiere más que simplemente estar solos. Es una práctica activa que implica prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos ni resistirlos. Jung veía la atención plena como un medio para enfrentar las ansiedades que nos alejan del presente. Por ejemplo, el miedo al futuro, especialmente en momentos de incertidumbre, puede paralizarnos. Sin embargo, al centrarnos en el ahora, nos damos cuenta de que la mayoría de esos temores son construcciones mentales que no tienen un impacto inmediato en nuestra realidad. La práctica de estar presentes nos ayuda a reducir la ansiedad, ya que nos permite responder a las circunstancias actuales en lugar de reaccionar ante proyecciones imaginarias. Vivir en el presente también nos conecta con nuestras emociones de manera más auténtica. En la vida cotidiana, a menudo evitamos sentir emociones incómodas distrayéndonos con actividades o interacciones. En la soledad, estas emociones tienen espacio para surgir, y al permanecer presentes con ellas, podemos procesarlas en lugar de reprimirlas. Jung creía que ignorar nuestras emociones solo las hacía más fuertes en el inconsciente, mientras que enfrentarlas con atención y aceptación permitía su integración. La conexión con el presente también fomenta la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos ahora, en lugar de lo que nos falta o en lo que deseamos, desarrollamos una apreciación más profunda por las pequeñas cosas de la vida. Esto no significa conformarse, sino reconocer que incluso en los momentos más simples, hay belleza y significado. Para Jung, la gratitud era un camino hacia la plenitud, ya que nos permite encontrar satisfacción en el aquí y ahora. El poder del ahora también se relaciona con la creatividad. Jung observó que las ideas más inspiradoras suelen surgir cuando estamos completamente inmersos en el momento presente, libres de las preocupaciones del pasado o el futuro. En la soledad, podemos dedicarnos plenamente a actividades creativas, ya sea escribir, pintar, tocar, música o simplemente soñar despiertos. Estas actividades no solo nos ayudan a expresarnos, sino que también fortalecen nuestra conexión con el inconsciente, un lugar rico en ideas y simbolismos. Para cultivar el poder del ahora, Jung sugiere prácticas como la meditación y la contemplación. La meditación, incluso por unos pocos minutos al día, nos entrena para observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos. Por otro lado, la contemplación puede ser tan simple como pasar tiempo en la naturaleza, observando el movimiento de las hojas o el sonido del agua. Estas prácticas nos enseñan a estar completamente presentes en el momento. Además, Jung destacó la importancia de aceptar el presente tal como es. Esto no significa resignación, sino la capacidad de reconocer y trabajar con nuestras circunstancias actuales, en lugar de desear que sean diferentes. Al hacerlo, evitamos el sufrimiento innecesario que proviene de luchar contra la realidad.
Aceptar el presente nos da claridad para tomar decisiones desde un lugar de calma y no desde el miedo o la frustración. Finalmente, el poder de la hora nos ayuda a construir una relación más compasiva con nosotros mismos. Al estar presentes, dejamos de compararnos con ideales imposibles o con las expectativas de los demás. En su lugar, nos permitimos ser simplemente quienes somos en este momento, con nuestras fortalezas y debilidades. Esta autoaceptación es clave para vivir una vida plena y auténtica. En resumen, Jung nos invita a reconocer el poder transformador del presente. La soledad nos brinda el espacio para practicar esta conexión y descubrir que, al vivir plenamente en el ahora, encontramos no solo paz, sino también un sentido renovado de propósito y significado. Carl Jung veía la espiritualidad como una experiencia profundamente personal que surge de nuestra conexión con el inconsciente. Esta dimensión no tiene que ver necesariamente con la religión organizada, sino con el encuentro directo con lo trascendental dentro de nosotros mismos. La soledad, lejos de ser una desconexión, puede convertirse en el portal hacia esta dimensión espiritual. La espiritualidad, según Jung, comienza con la búsqueda de significado. En la soledad, nos enfrentamos a preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su exploración nos lleva a profundizar en nuestro interior. En este proceso, podemos encontrar símbolos y arquetipos que nos guían. Por ejemplo, el arquetipo del sabio puede aparecer como un recordatorio de que dentro de nosotros hay una fuente de conocimiento y orientación. La conexión espiritual también implica abrazar el misterio. Jung creía que el inconsciente es un vasto océano de símbolos e imágenes que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. En la soledad, podemos explorar este territorio a través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o la contemplación de la naturaleza. Estas actividades no solo calman la mente, sino que también nos abren a experiencias de asombro y trascendencia. Un aspecto clave de la espiritualidad es la experiencia del self, que Jung describe como el centro organizador de nuestra psique. El self es más grande que el ego y nos conecta con el inconsciente colectivo, esa red compartida de experiencias humanas. Al conectar con el self en la soledad, podemos experimentar un sentido de unidad y plenitud que trasciende nuestras preocupaciones diarias. La espiritualidad en la soledad también nos ayuda a reconciliarnos con la impermanencia. Jung observó que muchas personas temen la soledad porque les recuerda su mortalidad. Sin embargo, al enfrentar este temor, podemos desarrollar una relación más saludable con la vida y la muerte. La espiritualidad nos enseña a ver la vida como un flujo constante, donde cada momento, aunque transitorio, tiene un propósito. Otro aspecto de la conexión espiritual es el amor universal. En la soledad, podemos reflexionar sobre nuestras relaciones y desarrollar una compasión más profunda, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Jung creía que este amor universal es una manifestación del self y que, al cultivarlo, nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todos los seres. Las prácticas rituales también desempeñan un papel en la conexión espiritual. Jung valoraba los rituales como formas de dar estructura y significado a nuestra experiencia. Crear rituales personales, como encender una vela al meditar o escribir nuestras intenciones en un diario, puede ser una forma poderosa de honrar nuestra espiritualidad. Estos actos simbólicos nos ayudan a integrar lo sagrado en nuestra vida cotidiana. Finalmente, Jung subraya que la conexión espiritual no es un escape de la realidad, sino un compromiso más profundo con ella. Al conectarnos con lo trascendental, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y resiliencia. La espiritualidad nos da perspectiva, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande. En conclusión,
La soledad no es solo un espacio de introspección, sino también un terreno fértil para la conexión espiritual. Al abrazar esta dimensión, descubrimos un sentido de unidad, propósito y trascendencia que nos ayuda a navegar la vida con mayor claridad y paz interior. Carl Jung enfatizaba la importancia de los rituales como herramientas para estructurar y dar sentido a nuestras vidas. Para él, los rituales no eran simplemente ceremonias culturales o religiosas, sino actos simbólicos que conectaban la mente consciente con las fuerzas profundas del inconsciente. En momentos de soledad, los rituales personales pueden ser especialmente transformadores, ayudándonos a establecer un diálogo interno, a procesar emociones y a cultivar un sentido de propósito. Los rituales personales no necesitan ser complicados. Pueden ser tan simples como encender una vela, escribir en un diario o meditar. Lo importante es que estén cargados de significado personal. Al repetirlos de manera intencional, estos actos crean un espacio sagrado en nuestra rutina diaria, un lugar donde podemos pausar, reflexionar y reconectarnos con nosotros mismos. Un tipo de ritual que Jung consideraba valioso es el relacionado con la transición. La vida está llena de cambios. El fin de una relación, un cambio de trabajo, o incluso el cierre de un día difícil. Los rituales de transición nos ayudan a marcar estos momentos, ofreciendo un sentido de cierre y renovación. Por ejemplo, escribir una carta a una experiencia del pasado y luego quemarla puede simbolizar el acto de dejar ir. Este tipo de acto no solo tiene un impacto emocional, sino que también trabaja a nivel simbólico, comunicando al inconsciente que estamos listos para avanzar. Otro aspecto clave de los rituales personales es su capacidad para fomentar la introspección. En la soledad, podemos crear rituales que nos inviten a explorar nuestro mundo interior. Un ejemplo puede ser dedicar tiempo cada noche para reflexionar sobre el día. ¿Qué aprendimos? ¿Qué emociones experimentamos? Este hábito no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino que también establece un espacio regular para el autocuidado y la autoevaluación. Los rituales también pueden ser herramientas para la creatividad. Jung veía la creatividad como una manifestación del inconsciente. Al crear rituales que fomenten el juego y la experimentación, abrimos un canal para que nuestras ideas y emociones fluyan. Por ejemplo, un ritual creativo podría ser dedicar 15 minutos al día a dibujar, escribir poesía o improvisar música. No importa el resultado, sino el acto de expresarnos libremente. Además, los rituales nos conectan con el presente. Vivimos en un mundo acelerado donde el tiempo parece escaparse. Los rituales nos obligan a pausar, a prestar atención al momento actual y a sumergirnos completamente en la experiencia. Este enfoque consciente nos ayuda a reducir el estrés y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La conexión con la naturaleza también puede integrarse en los rituales personales. Jung creía que la naturaleza era una fuente de sabiduría y curación. Caminar descalzo en la hierba, observar el amanecer o plantar un árbol pueden convertirse en rituales que nos reconecten con el mundo natural y con nuestro sentido de pertenencia a algo más grande. Estos actos nos recuerdan nuestra interdependencia con el entorno y nos ayudan a encontrar equilibrio. Otra dimensión importante de los rituales es su capacidad para reforzar nuestras intenciones. Cuando establecemos un ritual en torno a un objetivo o deseo, como practicar gratitud o fortalecer nuestra confianza, le damos a nuestra psique un enfoque claro. Por ejemplo, un ritual matutino de afirmaciones positivas puede preparar nuestra mente para enfrentar el día con una actitud más abierta y optimista. Para que los rituales sean efectivos, es esencial que reflejen nuestras creencias y valores. No se trata de seguir tradiciones ajenas, sino de crear prácticas que resuenen con nuestra verdad personal. Por eso, Jung aconsejaba prestar atención a los símbolos y arquetipos que surgen en nuestros sueños o meditaciones.
ya que estos pueden ofrecer pistas sobre lo que nuestra psique necesita en un momento dado. Finalmente, los rituales personales no son rígidos ni inmutables. Deben evolucionar con nosotros, adaptándose a nuestras necesidades cambiantes. Esto no significa que pierdan su poder. Al contrario, un ritual que se transforma con el tiempo refleja nuestra capacidad de crecimiento y adaptación. En resumen, construir rituales personales es un acto poderoso de autoconexión. En la soledad, estos rituales nos ofrecen estructura, significado y un sentido de propósito. Más allá de ser simples acciones, son herramientas para cultivar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Como diría Jung, los rituales son el puente entre lo consciente y lo inconsciente, una manera de integrar lo visible y lo invisible en nuestras vidas diarias. Carl Jung sostenía que las historias que contamos sobre nosotros mismos tienen un impacto profundo en nuestra identidad y percepción de la vida. Según él, la psique humana está formada por narrativas, y nuestra tarea es asegurarnos de que estas historias reflejen nuestra autenticidad y nos empoderen en lugar de limitarnos. En la soledad, cuando las voces externas se silencian, tenemos la oportunidad de examinar y reescribir nuestras narrativas personales. El primer paso para crear una narrativa poderosa es identificar las historias que hemos heredado. Muchas de nuestras creencias sobre quiénes somos y lo que podemos lograr provienen de nuestras familias, culturas y experiencias pasadas. Estas narrativas pueden ser positivas, como soy resiliente porque superé grandes desafíos, o limitantes, como no soy lo suficientemente bueno para tener éxito. Jung llamaba a esto el guión inconsciente, una historia que dirigimos sin cuestionar. En la soledad, podemos traer estas historias al consciente y evaluarlas críticamente. Revisar nuestras narrativas requiere valentía, ya que a menudo implica confrontar partes de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Sin embargo, Jung nos anima a ver este proceso como una oportunidad para integrar nuestras sombras. Al aceptar nuestras debilidades, errores y traumas, podemos transformarlos en capítulos de resiliencia y crecimiento en lugar de obstáculos permanentes. Una herramienta clave para reescribir nuestra narrativa es la práctica de la autoafirmación. Las afirmaciones no son simplemente declaraciones positivas, sino expresiones de nuestras aspiraciones más profundas. Por ejemplo, en lugar de decir soy exitoso, podemos decir me comprometo a aprender y crecer cada día. Estas afirmaciones, repetidas regularmente, ayudan a nuestra mente a internalizar una nueva historia más alineada con nuestro potencial. Otro componente importante de nuestra narrativa personal es cómo interpretamos los eventos de nuestra vida. Jung veía el significado como un aspecto esencial del bienestar psicológico. Cuando encontramos un propósito en nuestras experiencias, incluso en las más difíciles, cambiamos nuestra relación con ellas. Por ejemplo, una pérdida dolorosa puede interpretarse como una oportunidad para desarrollar fortaleza y empatía. Este cambio de perspectiva no niega el dolor, pero lo integra en una narrativa más rica y significativa. La creatividad también juega un papel crucial en la construcción de nuestra narrativa. Escribir sobre nuestras experiencias, dibujar nuestras emociones o crear collages simbólicos son formas de explorar y dar forma a nuestras historias. Jung creía que el inconsciente se comunica a través de símbolos, por lo que expresarnos creativamente nos permite acceder a capas más profundas de nuestra psique. Estas prácticas no solo son terapéuticas, sino que también nos ayudan a descubrir nuevos aspectos de nosotros mismos. Además, Jung subraya que nuestras narrativas deben estar arraigadas en la verdad, pero no tienen que estar limitadas por el pasado. Podemos reinventarnos continuamente, creando una historia que refleje no solo quién hemos sido, sino quién queremos ser. La soledad nos brinda el espacio para visualizar esta versión futura de nosotros mismos
y comenzar a dar los pasos necesarios para convertirnos en ella. Para que una narrativa personal sea poderosa, también debe incluir elementos de conexión. Jung veía al individuo como parte de un todo mayor, y nuestras historias personales cobran mayor fuerza cuando reconocemos nuestra interdependencia con los demás y con el mundo. Incluir temas de comunidad, amor y contribución en nuestra narrativa nos ayuda a encontrar propósito más allá de nosotros mismos. Finalmente, reescribir nuestra narrativa no es un acto único, sino un proceso continuo. A medida que enfrentamos nuevos desafíos y adquirimos nuevas perspectivas, nuestras historias evolucionan. Este dinamismo refleja el flujo de la vida, y al aceptar esta evolución, abrazamos nuestra capacidad infinita de crecer y cambiar. En conclusión, crear una narrativa poderosa sobre nosotros mismos es un acto de autoconstrucción consciente. Al tomar control de nuestras historias, no solo transformamos cómo nos vemos, sino también cómo vivimos. En palabras de Jung, no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos hacer con lo que nos sucede. La soledad, lejos de ser un vacío, se convierte en el espacio donde nuestras historias más auténticas pueden nacer.